que me olvide. Bien, y voy a pasar a asistencia de, digamos, grabando la clase, porque la otra vuelta se me pasó y, bueno, en realidad nunca pasé asistencia, pero sí después corroboraba quién ingresaba. Pero ya lo hago de esta manera, así me queda más fácil después corroborar. Bueno, Agostina Bianconi. No está, ¿verdad? Agustina Guerrero. Presente. Bien. Ailén Baratelli. Presente. Ana Carolina Celedón o Celedón. Presente. Bien. Antonella Beltrán. Presente. Bernardita Demircián. Presente, profe. Bien. Bianca Oliveira. Presente. Bien. Candela Jara. No está, ¿verdad? Presente. Bien. Candela Bravo. No está, me parece. Catalina Cielo o no, Catalina Gerold. Celo Vicente Casagnie. Presente. Cintia Sofía Sánchez. Presente. Esmeralda Godoy. Presente. Felipe Meyer o Mayer. Franco Camiletti. Presente. Presente. Bien. Gonzalo Luciani. Julieta Gavilán. Presente. Bien. Lucas Ferreiro. Buen día, presente. Hola, buen día, Lucas. Bien. Luciana Martín Neto. Presente. Bien. Y nos quedaría Mara Portada. Pasa que esta chica nunca vino, ¿no? Mateo Roth. Buen día, presente. Buen día, Mateo. Bien. Matías Canavesi. Buen día, profe, presente. Buen día, Matías. Bien. Maximiliano Moretti. Milagros Smith. Bien, presente. Bien. Nair Cruz. Presente, bien. Rocío Ques. Buen día, profe. Presente. Buen día. Bien. Santiago Giorgis. No lo veo. Bien. Sofía Chambeluca. Presente. Bien. Valentina Brizuela. Presente. Soledad Romero. Presente. Vladimir Kloster. Presente. Bien. Y Jessica Mesa. No está. Bien. ¿Hay alguno que esté en la sala que no haya nombrado? Todos, ¿verdad? Sí, parece que sí. Bueno, chicos, vamos a comenzar. Lo que hoy vamos a ver es el módulo de tecnología. Recuerden que yo les había pedido que por favor, si pudieran, de repasar algo de duodeno, que es el órgano, quizás un poco la región más importante en lo que respecta al tubo digestivo en sí. Así que, bueno, si leyeron algo del cuadernillo que está muy resumido, el objetivo principal de lo que tiene en el cuadernillo es ver cómo pasa el bolo alimenticio hacia todo el tubo digestivo y, digamos, qué órganos accesorios intervienen en el proceso de digestión. Está muy resumido. Así que yo les voy a preguntar qué entienden por sistema digestivo y en qué cavidad se encuentra. Está en la cavidad abdominal Bien, y se encarga de digerir y
alimentos y absorber nutrientes. Bien, se encarga sobre los alimentos y principalmente la absorción de nutrientes, como así también permite minerales, etcétera. Así, cuando hablamos de nutrientes, hablamos de vitaminas, minerales, un montón de partículas importantes que nuestro cuerpo necesita, por ejemplo, aminoácidos, colesterol, carbohidratos, etcétera. Bien, esa cavidad abdominal, ustedes recuerdan que tiene una cavidad compartida, ¿no? Que es la cavidad abdominopelviana, donde la cavidad pélvica, digamos, no hay un límite claro o no hay un órgano, como sí lo hace la cavidad torácica con la cavidad abdominal, donde encontramos el diafragma. Bueno, en la cavidad pélvica no tenemos un límite claro, digamos, donde podemos dividirla, digamos. Pero sí a modo virtual se lo ha dividido a fin de estudiar los órganos que pertenecen a la cavidad abdominal, como son principalmente los órganos del sistema digestivo. Para delimitar la cavidad abdominal, ¿no? Podemos darle forma de un cuadrado, también de un cubo, que contiene 6 caras, que básicamente la cara superior correspondería nada más y nada menos que al músculo diafragma. ¿No? Ustedes recuerdan que el músculo diafragma dividía la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Entonces ahí ya tendríamos un límite superior, que es el músculo diafragma. Luego un límite inferior, que viene dado por una línea que va entre el hueso coxal, se llama línea innominada o línea pectínea, tiene diferentes nombres, que creo que ustedes en el cuadernillo, en la parte de cavidad pélvica, se los di a modo de dibujo, donde está la pelvis, digamos, el hueso coxal, que está dividida en dos colores, una pelvis mayor o falsa y una pelvis menor o verdadera. Bueno, ese es el límite entre la pelvis mayor y la pelvis menor, que es donde estaría llegando más o menos la cavidad abdominal. Luego, lo que sería la pelvis menor, sería justamente la cavidad pélvica per se, ¿no? Bien. Luego tenemos los límites laterales de esta cavidad abdominal, que son básicamente los músculos anchos del abdomen, que por ejemplo tenemos los músculos rectos, los músculos oblicuo mayor, menor y transverso. En fin, tenemos músculos, ¿sí? No es necesario que por ahí lo sepa. Y en la parte posterior tenemos el pasaje de qué columna. ¿Qué columna piensan que hay? Lumbar y Bien. sacra. Bien, columna lumbar y sacra. Bueno, ustedes dijeron que dentro de esta cavidad principalmente se encontramos los órganos del sistema digestivo, que es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Bueno, ¿qué entendemos por sistema digestivo? El sistema digestivo comprende un conjunto de órganos y glándulas accesorias, ¿sí? Que aquí tenemos en la diapositiva, que también lo tienen en el cuadernillo, y que estas glándulas accesorias no son nada más y nada menos que el hígado y el páncreas, ¿no? Y yo les pregunto a ustedes, ¿por qué creen que se llaman órganos o glándulas accesorias? Porque ayudan al proceso digestivo. El bolo alimenticio no pasa por ellos, sino que aportan sus secreciones. Profe, está silenciado. Está muteado, Sí, profe. eso, sí, estás muteado. Sí, perdón, no sé. Bien, esa es la definición. O la definición más correcta que dijo Luciana, que en realidad los órganos accesorios es porque no pasa el bolo alimenticio por ellos, sino que actúan de manera indirecta sobre el sistema digestivo, aportando los productos de secreción, que en el caso del hígado tenemos la bilis, y en el caso del páncreas los jugos pancreáticos. Bien, y luego tenemos los órganos principales, ¿no? Algo importante de recordar es que los órganos del sistema digestivo es un tubo que tiene continuidad hacia todo, digamos, el segmento del tubo digestivo, ¿sí? Digamos, no se cortan, ¿sí? Pero va tomando diferentes nombres de acuerdo a las cavidades que va atravesando. Por ejemplo, el esófago es un órgano que atraviesa toda la cavidad torácica y que cuando llega a nivel de la cavidad abdominal se le da el nombre de estómago. ¿Sí? El estómago es una dilatación del esófago y luego sigue continuando como duodeno y después las dos grandes divisiones, ¿no? Intestino delgado
intestino grueso, que luego veremos los segmentos de cada uno de ellos. Estructuras vasculares importantes, esto yo no se los puse, pero se lo doy a modo de dato nada más. Obviamente todos los órganos tienen que tener su irrigación, porque si no, ese órgano no podría sobrevivir. En lo que respecta digamos, a la irrigación arterial principalmente, viene dado por la arteria aorta, que pasa, digamos, del corazón, pasa por la cavidad torácica, por la cavidad abdominal, y luego se divide en la cavidad pélvica en dos grandes ramas. Y un sistema importante que tiene que ver con la detoxificación de la sangre, que es el sistema de la vena porta. Básicamente lo que hace el hígado tiene múltiples funciones, alrededor de 500 funciones, y una de ellas es la de desintoxicar la sangre, ¿no? Cuando nosotros ingerimos alimentos, entre ellos ingerimos una partícula importante que son los xenobióticos, no son nada más y nada menos que partículas, digamos, cargadas de malignidad, si se quiere, o tóxicas. Y bueno, el hígado lo que hace es procesar justamente esas toxinas, romperlas, hidrolizarlas, y de esa manera desintoxica la sangre. Bien, vamos a comenzar. Aguárdenme un segundito que no encuentro, no los veo. Acá están, bien. Bueno, ustedes habían dicho que la comida, ¿no? La comida que nosotros ingerimos comienza por la boca, ¿no? Por la boca a través de dos procesos o dos digestiones. Una digestión química y una digestión mecánica. ¿Por qué viene dado la digestión mecánica, básicamente? Por los Por los- dientes. Bien, por los dientes. Por los dientes Saliva. y la saliva. Principalmente por los dientes y saliva, que corresponden a la digestión química y mecánica respectivamente. Aquí tenemos una serie de glándulas, principalmente tres, son las glándulas parótidas, las sublinguales y las submaxilares, que secretan diferentes enzimas que degradan a los alimentos, principalmente una enzima que se llama amilasa, que es una de las enzimas más importantes, digamos, que degrada diferentes carbohidratos. Bien, entonces una vez que el alimento se encuentra en la región de la boca, en la cavidad de la boca, tiene que pasar, o pasa mejor dicho, a una cavidad compartida, una cavidad común, que es la faringe. Creo que este lo tiene en el cuadernillo, que de la boca pasa a una cavidad común, que es la faringe. ¿Y por qué cree que se llama cavidad común? ¿Por qué creen? Porque ahí es el famoso lugar donde uno se ahoga. Porque está el sistema respiratorio y digestivo. Bien, principalmente porque comparten cavidades. Acá viene el aire y acá viene la comida. Entonces es una cavidad compartida porque justamente interviene, digamos, el aire que pasa por la nariz y los alimentos que pasan por la boca. Luego sigue descendiendo, si hacemos el recorrido del bolo alimenticio. Aquí tenemos otra estructura muy importante que se llama este cartílago, que cierra, digamos, la tráquea. ¿Cómo se llama? ¿O cómo creen que se llama? Epílotis. Bien, O la pilotis. bien, epilotis. La epilotis lo que hace es es un cartílago que funciona a modo de compuerta. Si ustedes recuerdan que aquí, esto es la tráquea, ¿sí? La tráquea. Y detrás de la tráquea tenemos básicamente el esófago, que es este tubito chiquito de acá. Viendo esta imagen, corte sagital, si yo le dije que esto en celeste es la tráquea y esto en rojo es el esófago, ¿cómo me quedaría la tráquea con respecto al esófago? Anterior. Bien, Anterior. 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 bien. Anterior al esófago, bien. Este cartílago epilótico, básicamente digamos, el mecanismo de cómo funciona, básicamente, es cuando nosotros ingerimos un alimento y lo queremos, digamos, tragar, si se quiere, la lengua se va para arriba y presiona sobre el paladar duro, y de esa manera hay un mecanismo que hace que la epiglotis descienda a modo de compuerta, entonces traba, digamos, la entrada
a la laringe. Por eso que nosotros cuando comemos no respiramos, porque si respirásemos, el alimento podría llegar a entrar a la tráquea y eso nos podría, digamos, ahogar. Bien, entonces, a modo de resumen, tenemos la faringe, que es una cavidad compartida, y que luego, digamos, en la faringe hay una encrucijada en el cual tenemos hacia anterior, tenemos la tráquea, la entrada, digamos, a la laringe, y luego hacia posterior tenemos un segmento que se llama hipofaringe o laringofaringe, que luego se continúa como esófago. Pero bien, a modo recordatorio, faringe es una cavidad compartida donde ingresa el aire y los alimentos, y luego se continúa como esófago, ¿sí? Esto es descartelón, digamos. Yo lo doy a modo de que, digamos, por ahí preguntan en la imagen qué es eso. Bueno, la laringofaringe es un segmento que va entre la faringe y el esófago. Bien, recuerden esta disposición. La tráquea siempre me queda hacia anterior y el esófago siempre me queda hacia posterior. Y aquí tenemos el pasaje, lo que es la columna. ¿Qué columna es esta? La lumbar, la torácica, la cervical. La cervical. Bien, la columna cervical. La columna cervical. Bueno, acá tenemos referenciado con 1, en color verde, lo que sería la faringe, ¿no? Tenemos un preparado cadavérico, a modo de ver la realidad. Fíjense que está la cavidad nasal. Aquí tenemos 3 cornetes, superior, medio e inferior. Este cornete inferior es donde se hacen los hisopados, principalmente, que llega más o menos a este nivel. Por eso que la cabeza se le inclina un poquito, a modo de que se pueda llegar el hisopo a este nivel más o menos, que es la faringe. O llamada también rinofaringe, pero para no complicárselas, digan que es la faringe. Acá tenemos la cavidad de la boca, referenciada en 2, que esta se llamaría bucofaringe. Y luego referenciado entre ellas tenemos lo que sería la hipofaringe o laringofaringe, que luego se continúa como esófago. Así que recuerden, faringe y esófago. Bueno, el esófago se continúa de la faringe, y que digamos esto a modo por ahí complementario, ¿no? Tiene 3 capas, una mucosa, que es la interna, una muscular y una serosa. Algo importante y que por ahí es necesario que sepan, es que este órgano, el esófago, fíjense que tiene una disposición importante, que lo habíamos visto en la primera clase, que pasa, digamos, o que tiene, mejor dicho, una íntima relación con este órgano, que es el corazón. ¿Cómo me quedaría el esófago respecto al corazón? Posterior al corazón. Bien, posterior al corazón. Posterior al corazón y anterior a qué estructura ósea o esquelética que vemos acá. A la columna. Bien, a la columna. Torácica. Bien, acá en la columna torácica. Tenemos la torácica, la cervical. Torácica porque justamente está en la cavidad torácica. Si ustedes relacionan el corazón con la cavidad torácica, entonces las vértebras son torácicas. Bien, me quedaría anterior al corazón y posterior posterior al corazón y anterior a la columna. Y esto tiene un poco de importancia, ¿no? Porque aquí se hacen algunos estudios del corazón, porque en algunos introducen una camarita, por ejemplo los cardiólogos, para hacer un diagnóstico del corazón, introducen una cámara por la boca, luego llega al esófago, y en el esófago a nivel torácico, fíjense que tiene una íntima relación con el corazón, entonces de esa manera pueden estudiar los movimientos y circulación del corazón. Otra imagen, digamos, cadavérica, donde aquí observamos el diafragma. Fíjense que tiene una forma de una cúpula. Acá tenemos la cavidad torácica. Y el diafragma, y el esófago viene cruzando aquí. Fíjense que esta imagen se corresponde con
con la imagen cadavérica. Acá tenemos el diafragma, y el esófago. Estos son los bronquios. Nada, es a modo de que vean por ahí cómo se ven en un preparado cadavérico. Bien, habíamos dicho que comenzaba por la faringe, el estómago, luego sigue por el esófago, y luego, ¿a dónde llegamos? Al hígado. Al estómago. Al Al estómago, ¿sí? Siempre hablando de tubo digestivo, llegamos al estómago. ¿Y el estómago dónde se encuentra? ¿En qué cavidad? Abdominal. Bien. Abdominal. Yo les pregunto, digamos, ¿en qué cavidad se encuentra mayoritariamente el esófago? ¿Ustedes qué me dicen? Torácica. Torácica. Bien, torácica, sí, puede ser pregunta de examen, ténganlo en cuenta. Así que el esófago mayoritariamente se encuentra en la cavidad torácica, mientras que en el estómago ya comenzamos a estudiarlo desde la cavidad abdominal cuando atraviesa el músculo diafragma. Bueno, ¿qué me pueden decir del estómago? Es donde Ah. empieza la digestión química, ¿no? De la comida, digamos. Donde están O sea, los el Con los bueno, jugos gástricos. Bien, se continúa la digestión química, jugo Sería gástrico, digestión química y física también, ¿o no? Por los bien, movimientos del estómago. bien, se continúa la digestión química y mecánica por los movimientos que tiene el estómago y por la liberación, por ejemplo, de De los ácido jugos gástricos. jugo gástrico, ácido clorhídrico, etcétera. Bien, eso sería lo que respecta a la función, ¿no? En lo que respecta a la anatomía, tenemos que saber que aquí tendríamos el esófago, más o menos a este nivel estaría el diafragma, un poquito más arriba en realidad, ahí. Diafragma, y digamos separando lo que sería el esófago con el estómago, tenemos una válvula superior que se llama cardias, ¿sí? Tenemos una válvula superior que se llama cardias y una válvula inferior, ¿cómo se llama? ¿O alguno reconoce? Píloro. Píloro, Bien. sí. Cardias y pílora. Son dos válvulas que, digamos, de modo de compuerta, quiere o válvula, cierran el pasaje de los alimentos cuando llega del esófago al estómago y del estómago se continuaría luego como un segmento del intestino delgado, que luego estudiaremos. Bien, cardias y píloro. Luego, el estómago tiene muchas caras. Podemos tomar una cara anterior, que es esta, que la vemos hacia anterior, y una cara posterior que la vemos, obviamente, del lado de atrás o del lado posterior. Y luego tiene dos curvaturas. Una curvatura mayor y una curvatura menor. La curvatura menor es esta, justamente porque es la de menor diámetro que la que está debajo, que es esta. Curvatura mayor y curvatura menor. Lo que quiero que sepan de estómago, principalmente, es que es un reservorio de los alimentos, donde se procesa a través de dos mecanismos, digestión química y mecánica, los alimentos. ¿Sí? Que se continúa, digamos, es una continuación del esófago, o una dilatación, si quieren, que luego se continúa como duodeno. Como bien dijeron los chicos, acá secreta el ácido clorhídrico, que cuando nosotros, por ejemplo, ingerimos muchos alimentos, o cuando hay disfunción de esta válvula, el pH del estómago, que es alrededor de 2/3, un pH muy ácido, a veces se produce una patología frecuente, que es la epirosis o reflujo gastroesofágico, que lo hace es quemarnos, digamos, el esófago, porque el esófago no tiene la mucosa que sí tiene el estómago. Por eso que el estómago puede resistir el ácido clorhídrico. Bien. ¿Alguno tiene alguna pregunta sobre el estómago? ¿Se entendió todo? Más o menos.
¿Lo entendieron, chicos? Sí. Sí, sí. Sí, Bien. profe. Recuerden, cardias y píloro y la función, digamos, del estómago. Una vez que se abre, digamos, la válvula pilórica o píloro, ingresamos a otro segmento del intestino delgado, que cómo se continúa, digamos, el alimento, por dónde pasa. Por el Duodeno. 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 Bien, ¿qué me pueden decir del duodeno? ¿Qué buscaron? ¿Qué estudiaron? Tiene dos caras. Bien, y dos caras. Cuatro, ¿no eran? Ahí se depositan las secreciones del hígado y del páncreas. Bien, tiene cuatro caras. Ahí se depositan las secreciones del hígado y páncreas. ¿Alguien buscó las porciones del duodeno? No. Duodeno, yeyuno e hilo. Esas O serían las eso El del porciones. intestino delgado. Claro, esas serían las porciones del intestino delgado. El duodeno, digamos, a grandes rasgos, tiene cuatro porciones. Que ahora lo vamos En a la ver. segunda se presentan las secreciones, los conductos que están las secreciones. Bien. Digamos, la porción más importante o más relevante, la segunda, pues justamente por esa disposición en la cual los productos del hígado y el páncreas se secretan a ese segmento o segunda porción del duodeno que ahora vamos a estudiar. Fíjense que este es el duodeno, que lo doy a modo que vean un poco más la realidad, ¿no?, de los órganos. El duodeno que tiene una forma especial, es una forma de C, donde el páncreas, que es este órgano, que aquí lo vemos color pálido, pero tiene una morfología o un color característico que es medio amarillento, marrón, que es este, que lo adosa, digamos, como que lo abraza, como que se encaja, digamos, la bibliografía dice que es como si tuviera, como si el duodeno fuera una cubierta y el páncreas fuera una llanta, como que lo encaja, digamos, se acopla. Vamos a estudiar el duodeno a grandes rasgos. Bien, el duodeno. El duodeno tiene cuatro porciones. Cuatro porciones. Ustedes en el cuadernillo tienen esta imagen, creo. Yo les puse el páncreas y el hígado y cómo a través de conductos llega a ciertos segmentos del duodeno. Tenemos cuatro porciones, de la cual quiero que sepan que la más importante es la segunda porción, por la razón que dijo Luciana, porque es aquí donde se secretan los productos de secreción de las glándulas accesorias, que son el hígado y el páncreas. Aquí tenemos una serie de conductos, que no importa el nombre, yo se los digo a modo de que lo vayan comprendiendo. Aquí de arriba tendríamos el hígado. Debajo del hígado tenemos la vesícula biliar, que es esta. ¿Qué reserva la vesícula biliar? ¿Cuál es el producto de secreción del hígado? La bilis. La bilis. Bien, la bilis se forma por medio de la destrucción de los glóbulos rojos, que tienen una vida media aproximada de 120 días, y en el vaso, es un órgano linfático secundario, es donde se procesa, digamos, los eritrocitos, se libera hemoglobina por un lado, hierro por el otro lado, el hierro se vuelve a utilizar para la fabricación de nuevos eritrocitos, y la hemoglobina, lo que hace el vaso es convertirlo en bilirrubina. La bilirrubina se dirige al hígado, y el hígado la fabrica en bilis. Y la bilis se reserva por un lado en la vesícula, y por otro lado gotea, digamos, a grandes rasgos, digamos, a grosso modo, por este conducto llamado conducto colédoco, que desemboca en conjunto, acá hay una desembocadura, digamos, en conjunto, con el conducto pancreático principal, que es este, fíjense, el páncreas, conducto pancreático principal, o ¿alguno sabe cuál es el nombre alternativo, o el nombre o el epónimo de conducto? No importa. Conducto pancreático principal, también llamado conducto de Wilson.
que desembocan los jugos pancreáticos a nivel de la segunda porción del duodeno. Y la finalidad que tiene, digamos, estos productos de secreción es la de romper, digamos, los nutrientes, principalmente los ácidos grasos. Por eso que cuando nosotros comemos muchos alimentos grasos, mucha grasa, mucho aceite, eso dispara una señal hormonal que va, digamos, hacia el hígado, hacia la vesícula, haciendo que la vesícula se exprima y la bilis recorre hacia la segunda porción del duodeno, lo mismo que la parte exócrina, digamos, del páncreas. Bien, repasando, el duodeno tiene porciones. La más importante, recuerden, es la segunda porción, ¿sí? Que puede ser pregunta de examen. ¿Y por qué? Bueno, porque es en esa porción, la segunda, donde desembocan los productos de secreción del hígado y del páncreas, que son los órganos accesorios. ¿Sí? ¿Lo entendieron? Sí. Sí. Bien. Recuerden esto porque puede ser algo o pregunta de examen. Si yo acá tengo la línea mediana, más o menos por acá, ¿no? ¿Cómo me quedaría el duodeno respecto al páncreas? Lateralmente. Bien, lateral. Exterior. Lateral o externo, ¿sí? Ah, Lateral o externo. Bien. Podría llegar a ser pregunta de examen si yo les pongo una imagen como esta, y obviamente le referencio la línea mediana, usted tiene que decir si es lateral o medial. Si yo les pongo un plano que pase por aquí, ¿cómo me quedaría, por ejemplo, la segunda porción respecto a la vesícula? ¿Cómo me quedaría? Inferior. Inferior. Bien, perfecto. Bien. Ya que tenemos en detalle, digamos, lo que sería el complejo duodeno-páncreas, donde tenemos el árbol biliar, que desembocan los productos de secreción, como así también del hígado y del páncreas, principalmente en la segunda porción del duodeno. Bueno, vamos a seguir porque el tiempo está corriendo bastante. Bien, dijimos, faringe, esófago, estómago, duodeno, y luego ¿cómo seguimos? Yeyuno e ilion, que sigue con el intestino delgado. Bien, yeyuno e ilion, que son, digamos, lo que corresponderían a los segmentos más largos del tubo digestivo delgado, digamos, que serían todas estas asas, que la vemos acá, digamos, en un preparado cadavérico, son todas estas asas, todas estas, básicamente. ¿Y qué ocurre en ellos? ¿Cuál es la función más importante de yeyuno e ilion, o intestino delgado, en general? No tienen La pelitos que absorción absorben de, nutrientes. ¿Cómo? Absorción. de Que la absorben absorción de los nutrientes. nutrientes. Bien, absorción de nutrientes, ¿y qué más? No escuché. Que tienen como unos pelitos que Bien. son. Microvellosidades, se llaman microvellosidades, que justamente dentro de esas microvellosidades, chiquitita así, acá tenemos la célula, esta célula se llama enterocito, y que justamente aquí es donde se absorben los nutrientes. Pero esto ya es más de histología, digamos, no lo vamos a ver. Así que recuerden, yeyuno e ilion son esos segmentos del sistema digestivo o intestino delgado, sí, intestino delgado, donde se produce la absorción de nutrientes principalmente. Y luego, ¿cómo continuamos? Intestino grueso. Bien, ¿cuántos segmentos tiene el intestino grueso? ¿Cómo lo podemos estudiar o describir? 3 tiene. El Tres. colon. Ascendente, transverso y descendente. Sigmoideo y recto, ¿no? Bien, recto y bien. Pero antes de pasar, digamos, a la división del colon, tenemos una parte que va entre el ilion Un apéndice. y el apéndice, que es el ciego.
el ciego, que es esta parte. La parte donde encontramos el apéndice. Que cuando los alimentos pasan del ilion al ciego, parte de esos alimentos en algunas ocasiones pasan a la vesícula y digamos, la inflaman y eso produce una patología llamada apendicitis, que lo que tiene que hacerse en ese caso es extirparla. Queda un minuto de reunión. La finalizo, chicos, y la volvemos a conectar así. Aprovechamos los últimos 40 minutos que nos queda. ¿Bien? La finalizo y nos volvemos a conectar. Ok. Pero no me deja. Ahí está.